¿Qué tal, amigos de YouTube? Para nosotros es un enorme placer una vez más con ustedes para analizar nuestra lección de esta semana para el 27 de julio del 2024, que es la lección número 4. Lección número 4 que trata sobre las parábolas. Y vamos a leer inmediatamente el versículo de memoria que lo encontramos en el libro de Marcos 4, 24 y 25, que dicen así. Dijo también: miren lo que oyen, con la medida con que miden los medirán otros, y aún les será añadido. Al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Pero hoy será diferente porque tenemos el privilegio de tener a nuestro invitado especial para esta semana aquí en la montaña, al pastor Gilberto Baena. Muy bien, pastor, quisiera preguntarle, ¿cuál es el significado gramatical, la palabra parábola, y por qué nuestro Señor Jesucristo predicaba en parábolas, y cuál era realmente la función de esta enseñanza? Ya introdujimos el versículo y ahora le toca a usted analizar el inicio de esta importantísima lección. Bueno, las parábolas son una figura de lenguaje. Es una manera de enseñanza, y el Señor Jesucristo, como el maestro de los maestros, pues utilizaba las parábolas, que eran sacadas de la vida diaria de la gente que vivió en aquel tiempo. O sea, hoy en día pues utilizamos también ilustraciones, diferentes reflexiones, pero el ejemplo, pues tal vez para muchos difícil de entender, es que el Señor Jesucristo habló muchas veces en parábolas, haciendo comparación de la vida real de aquella época en que Jesús vivió. Muy bien, y entonces, ¿cuál es la diferencia del libro de Marcos con los otros tres restantes evangelios? ¿Tiene más parábolas o menos? Bueno, aquí este libro de San Marcos, pues como que explica un poquito más acerca de las parábolas. O sea, los tres libros tienen las parábolas. Hay algunas que, por ejemplo, en el libro de San Lucas solamente aparecen, pero aquí en Mateo y en Marcos, pues sí aparece un buen número de parábolas que se repiten con una pequeña diferencia, pero pues son casi las mismas. Una de las primeras parábolas que aparece y que queremos analizar hoy en día es la parábola del sembrador, que tanto se habla sobre ella, que la encontramos en Marcos 4, 1 al 9. ¿Y cómo son los diferentes tipos de suelo y qué ocurre con la semilla que cae en ellos, pastor? Bueno, esta parábola pues era muy conocida en aquel tiempo, y hoy en día pues muchos las conocemos, ¿no? La parábola del sembrador, que el sembrador salió a sembrar y sembró su semilla, y parte cayó en espinos, en piedras, pero hubo una semilla que cayó en buen terreno, en un terreno fértil, ¿no? Que su significado es, pues muchos lo sabemos, que tiene que ver con la palabra de Dios que cae en los corazones. Mucha gente se emociona al escuchar el evangelio por primera vez y dicen: no, pues yo me entrego, yo me bautizo, yo voy a ser fiel al Señor, pero al ratito abandonan, caen, no continúan, y otros pues se les hace también muy difícil por las presiones del mundo, las tentaciones, la presión de la carne, y ceden. Pero también, ¿verdad?, tenemos la que cayó en tierra fértil, que esa fue que dio mucho fruto, que dio ramas, dice aquí, fuertes, que esos árboles crecieron, esas semillas crecieron, dieron frutos, y se nota en las personas que han dado esos frutos. Pastor, y entonces las parábolas, o esta parábola del sembrador, nos viene como anillo al dedo porque habla sobre la naturaleza. Así es. ¿Qué lecciones podemos aprender de la naturaleza? Definitivamente, mucho, definitivamente, porque Dios creó al hombre para que viviera en la naturaleza, para que estuviera afuera de las ciudades, para que cultivase la tierra, para que sembrase la tierra, para que
comiera del fruto de la tierra. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi tierra, en México, que se esperaba este año que lloviera y no llovía. Y la gente estaba preocupada, pero llegó un tiempo en que cayó, ¿verdad?, la primera tormenta, la primera lluvia y siguió cayendo más agua, más lluvias y ablandó la tierra y por fin la gente pudo sembrar, los agricultores, los campesinos pudieron sembrar los primeros granos, el maíz, los frijoles y pues estaba la gente contenta, feliz de que por fin podían sembrar. Pastor, ¿cómo interviene Satanás en esta parábola del sembrador en detrimento de los creyentes? Por ejemplo, la semilla que cae en los pedregales. ¿Qué pasa con eso? Definitivamente, dice aquí la Escritura, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y luego dice, estos fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Definitivamente el enemigo pues juega un papel muy importante en esto. ¿Quién es el que no quiere que nos salvemos? Pues es el malo. Siembra en los corazones la duda, utiliza a la familia para que a uno lo desanimen. Yo recuerdo hace años una familia se iba a bautizar allá en la academia de Bropio. Iban del área de Chicago y había un bautismo grande allá con muchas personas que viajaron y la noche anterior el pastor había hablado con esa familia y nunca llegaron. Nunca llegaron. No llegaron, no había los celulares. Estamos hablando de 30 años o más. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Esa familia tuvo un accidente. Oh, wow. Sí, automovilístico y no pudieron llegar. Y entonces los familiares les dijeron, eso les pasa por querer cambiar de religión. Y se desanimaron, ya no continuaron, no aguantaron la presión, la semilla no cayó en buena tierra, lamentablemente. Pastor, ¿cuál es la razón de las parábolas y por qué Jesús enseñaba por medio de parábolas? Bueno, recuerden que Jesús pues es el maestro de los maestros. Él quería que sus enseñanzas quedasen bien remarcadas en el corazón. Okay. El maestro de los maestros, definitivamente. Y volviendo pues prácticamente a lo mismo que dijimos hace rato, pues una figura de lenguaje que todo el mundo podía recordar, que estaba familiarizado con la parábola, por ejemplo, del sembrador, la parábola de la semilla, la otra de la semilla de mostaza y toda clase de parábolas que el Evangelio nos habla. Definitivamente que uno se recuerda más de una historia que de algo que no tiene nada que ver con un lenguaje similar. Aquí en esta lección de esta semana o en este tema me llama mucho la atención y me gustaría saber cuál es el papel que juega Isaías en las parábolas. Isaías 6, en el capítulo 6, del 1 al 13. ¿Qué le ocurre aquí a Isaías y cuál es el mensaje que se le comunica a Israel mediante Isaías? Bueno, Isaías, recuerden que se le llama el profeta mesiánico. Oh, muy bien. Isaías pues habla mucho acerca de nuestro Señor Jesucristo, porque él habló del sufrimiento de Jesús, habló de su ministerio y es un evangelio, el libro de Isaías en el Antiguo Testamento. Definitivamente, claro que juega un papel muy importante. Y aquí también aparece que Dios lo purifica, le pasa un carbón encendido por sus labios y así entonces comienza a predicar el mensaje al pueblo de Israel. Así es, y las parábolas pues tal vez no sean para el pueblo de Israel, pero pues son para nosotros y nosotros necesitamos también esa purificación, hermanos, de que Dios, verdad, nos purifique, nos transforme y sobre todo vivir el evangelio de Jesús. Eso es lo que nosotros necesitamos hoy en día. Muy bien, pastor. ¿Cómo podemos nosotros aplicar las parábolas a nuestras vidas espirituales, en la vida moderna hoy en día? Bueno, para eso necesitamos pues leer las Escrituras. Leer las Escrituras y tratar de oír, como dice la palabra de Dios. El que tiene oídos para oír, oiga. O sea, necesitamos oír
y poner en práctica la palabra del Señor. Muchos de nosotros escuchamos a los predicadores, oímos y decimos, pues yo ya hice mi parte, ya hice mi devoción, pero no abro la Biblia. Yo tengo que ir a las Escrituras. Jesús aquí en las parábolas de Marcos 4 nos dice que debemos el que tiene oídos, dice, para oír, oiga. Debemos de oír y al oír aplicar esas enseñanzas a nuestras vidas. Hoy más que nunca necesitamos aplicar el Evangelio a nuestras vidas. Entonces el mensaje de la parábola es doble, porque las parábolas nos ayudan a entender el mensaje, pero a la vez, por el otro lado, está el mensaje de condenación a los que escuchan las parábolas. Así es. ¿Y por qué, le pregunto, en una ocasión los oyentes se enojaron al escuchar que Cristo se refería a ellos mediante una parábola? También. Bueno, siempre había la envidia, ¿no? Exacto. Había la envidia y luego pues acusaban a Jesús de que pues él hablaba en parábolas para que la gente no le entendiera. Bueno, el Señor tenía su propósito. Había gente que como quiera, si le hablaba directo, no iban a entender. Él, recuerden que conocía y conoce los corazones de los seres humanos. Él conoce los corazones de nosotros hoy en día. Qué tan sinceros somos al estar buscando del Señor. Muy bien. ¿Cuál es el mensaje que usted le daría a la iglesia con respecto a las parábolas? Bueno, de que apliquemos esos mensajes a nuestras vidas, los leamos, los volvamos a leer, le pidamos a Dios que nos dé ese poder de lo alto para aplicarlos a nuestras vidas, para que practicar sus enseñanzas, para también comunicar a otros este mensaje, compartirlo con aquellos que lo están anhelando, deseando. Así es que primero vivirlo, después, ¿verdad?, compartirlo. Pastor Gilberto Baena, el mensaje final de usted para aquellos que escuchen el mensaje, ¿cuál sería y cuál es su parábola favorita? Bueno, la parábola favorita mía es la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Que en algún momento la vamos a estudiar, donde ilustra pues que todos somos ese hijo pródigo, que en algún momento nos desviamos, nos descarrilamos, pero Dios nos encontró, Dios nos esperó. Y el mensaje para cada uno de nosotros, hermanos, en esta tarde, porque estamos grabando esto en la tarde, viernes 26, aquí en este hermoso lugar, en este hermoso río, aquí en la República Dominicana, pues es de que apliquemos estos mensajes a nuestras vidas, que no nada más los escuchemos, oh, qué bonito habló Jesús, qué bonito dice la Biblia, no, que lo llevemos a la práctica, que lo vivamos y sobre todo que podamos también compartirlo, queridos hermanos. Queridos oyentes, tenemos el privilegio y el honor de estar con este gran predicador, y yo pertenezco a la iglesia de Elgin en Estados Unidos y he trabajado con él varios años, y realmente para mí es una enorme satisfacción que nos hayamos encontrado aquí en la montaña, en la naturaleza. Y el mensaje realmente se está predicando en todas partes, aquí en la montaña, en las ciudades. El Señor se acerca. Y a ustedes, amigos, si este video les ha gustado y nuestro contenido, pueden inscribirse a nuestro canal y nos encontraremos en una próxima ocasión aquí de la ciudad al campo. Gracias, Pastor Gilberto Baena, que Dios le bendiga y hasta la próxima. Gracias, hermano Tony, por la invitación para venir a este hermoso lugar, para su tierra, y bendiciones para cada uno de ustedes. Hasta la próxima. Estamos aquí en el río, en la República Dominicana, invitándoles a que también le den like y se suscriban al canal de YouTube de Don Tony Aragonés. Así es que miren nada más lo que estamos gozando acá, con este buen clima, rica agua, acá en la República Dominicana. Saludos y bendiciones para todos.